Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por Hande Erçel y Kerem Bürsin nunca se apaga. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en el torbellino de noticias, emociones y por supuesto mucho amor. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas por todo el fandom, un evento que nos ha dejado a muchos con el corazón en la mano y la cabeza llena de preguntas. Como ya habrán visto en el título, vamos a analizar a fondo la reacción de Kerem a Hande durante un reciente funeral. Sí, un evento delicado y triste, pero que precisamente por su naturaleza, ha revelado mucho sobre la dinámica entre ellos. Antes de que nos sumerjamos por completo, quiero recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí, aprieten ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Y si ya son parte de esta increíble familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a darle. El tema de Anker siempre genera muchísima conversación, lo sabemos. Desde que los vimos enamorarnos en la pantalla en Senkalkam, hemos estado pegados a cada uno de sus movimientos, esperando con ansias cualquier señal de que ese amor, esa química, esa conexión tan especial que vimos en la serie, siga viva fuera de ella. Y claro, después de la ruptura, la incertidumbre y la nostalgia han estado presentes. Y es precisamente en este contexto, en este mar de emociones encontradas, donde esta reciente aparición pública en un funeral ha cobrado tanta relevancia. Las fotos y los vídeos que han circulado han sido analizados con lupa, buscando pistas, interpretando miradas, tratando de descifrar qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se han sentido tocados por la situación. Un funeral es un momento de profundo dolor y respeto, y ver a Hande y Kerem en ese contexto nos recuerda que, más allá de la fama y los rumores, son personas que también sufren y que se apoyan en momentos difíciles. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? A ver, recapitulamos un poco. Ambos asistieron al funeral de un familiar de un amigo en común. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, las imágenes que captaron su interacción han generado un sinfín de especulaciones. Se les vio cerca compartiendo algunas palabras e incluso, en un momento, Kerem pareció ofrecerle un gesto de consuelo a Hande. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? Porque, obviamente, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué significó ese gesto? ¿Fue simplemente un acto de amabilidad entre dos personas que se conocen? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. No podemos leer sus mentes ni tener acceso a sus conversaciones privadas. Pero lo que sí podemos hacer es analizar lo que vimos, basándonos en lo que sabemos de su historia y en la información que ha trascendido a lo largo del tiempo. Algunos fans, los más optimistas, ven en esta interacción una señal de que la relación entre Hande y Kerem está mejorando, que tal vez están en camino de reconstruir su amistad, o incluso, quién sabe, de darse una segunda oportunidad en el amor. Otros, por el contrario, son más cautelosos y creen que se trató simplemente de un gesto de cortesía en un momento de duelo. Y la verdad es que ambas interpretaciones son válidas. No hay una respuesta única ni definitiva. Cada uno de nosotros tiene derecho a interpretar lo que vio a su manera, basándose en sus propias esperanzas y expectativas. Pero más allá de las especulaciones, creo que hay algo que es innegable: la conexión entre Hande y Kerem es innegable. Incluso después de la ruptura, sigue habiendo algo entre ellos, una chispa, una complicidad que no se puede borrar fácilmente. Tal vez no sea el amor romántico que todos soñamos, tal vez sea simplemente una amistad profunda y duradera. Pero sea lo que sea, es algo que vale la pena valorar y respetar. Y es que al final del día, lo más importante es que ambos sean felices, que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras, y que puedan encontrar la paz y la tranquilidad que se merecen. Sé que para muchos de nosotros, la idea de verlos juntos de nuevo es algo que nos llena de ilusión. Pero también tenemos que ser realistas y aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, seguir admirando su talento y seguir celebrando su éxito, tanto individual como colectivo. Porque al final del día, Hande y Kerem son dos personas increíbles que nos han regalado momentos inolvidables. Y hablando de momentos inolvidables, ¿se acuerdan de aquella escena en Senkalkam donde? Ay, me estoy desviando del tema. Pero es que es inevitable, la serie sigue siendo un referente para todos nosotros. Volviendo al tema del funeral,
creo que es importante recordar que se trata de un evento privado y doloroso, y que debemos ser respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem. No debemos acosarles con preguntas ni especulaciones, ni juzgar sus acciones. Simplemente debemos ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. Y hablando de apoyo, quiero agradecerles a todos ustedes, mis queridos Ankerlovers, por su apoyo incondicional. Sé que a veces es difícil mantener la esperanza, pero juntos podemos superar cualquier obstáculo y seguir celebrando el amor y la amistad. Sé que este vídeo ha sido un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero creo que era importante abordar este tema con seriedad y respeto. Espero que hayan disfrutado del análisis y que hayan podido sacar sus propias conclusiones. Ahora sí, para finalizar, recapitulemos brevemente lo que hemos hablado hoy. Analizamos la reacción de Kerem a Hande durante un reciente funeral, exploramos las diferentes interpretaciones de su interacción y reflexionamos sobre la importancia del respeto y la privacidad en momentos delicados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cómo interpretan la reacción de Kerem? Quiero saber sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos Ankerlovers y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen. Que no se me olvide. Antes de despedirme definitivamente, quiero profundizar un poquito más en algunos aspectos que creo que son cruciales para entender la situación. Porque, a ver, no podemos simplemente quedarnos con la superficie, ¿verdad? Tenemos que excavar un poquito más para encontrar el tesoro oculto. Asterisco, asterisco, analizando el lenguaje corporal, las pistas no verbales, asterisco, asterisco. En este tipo de situaciones, donde las palabras escasean y la discreción es primordial, el lenguaje corporal se convierte en nuestro mejor aliado. Es como si Hande y Kerem estuvieran hablando en un código secreto que solo nosotros, los verdaderos Ankerlovers, podemos descifrar. A ver, vamos por partes. Primero, la cercanía física. Si bien es cierto que estaban rodeados de otras personas, las fotos y vídeos muestran que no se mantuvieron a una distancia glacial. Estaban en la misma área, lo que ya de por sí es significativo. En un evento tan concurrido podrían haberse mantenido alejados sin que nadie lo notara, pero no lo hicieron. Misterio número 1 resuelto, a medias. Luego, las miradas. ¡Ay, las miradas! Ese intercambio silencioso que puede decir más que 1000 palabras. Algunos han capturado fugaces cruces de miradas entre ellos. No miradas intensas y prolongadas como las que veíamos en Senkalkam, pero miradas al fin y al cabo. ¿Esas miradas qué transmitían? ¿Preocupación? ¿Empatía? ¿Nostalgia? El debate está abierto, Ankerlovers. Y por supuesto el famoso gesto de consuelo de Kerem a Hande. Ese momento. Ese instante que ha desatado la locura en el fandom. ¿Qué podemos decir al respecto? La verdad es que es difícil interpretarlo con precisión. Podría ser un gesto instintivo de apoyo a alguien que está sufriendo, independientemente de su relación pasada. O podría ser algo más. Podría ser una señal de que todavía le importa profundamente Hande, que la quiere ver bien, que le duele su dolor. Lo que sí es cierto es que ese gesto no fue frío ni distante. Fue un toque suave, un acercamiento que denotaba cierta calidez. Y eso, mis queridos Ankerlovers, es algo que no podemos ignorar. Asterisco, asterisco, el contexto es clave, recordando el pasado y mirando al futuro, asterisco, asterisco. Para entender la dinámica actual entre Hande y Kerem, tenemos que recordar su historia. Y vaya que tenemos historia que recordar. Desde el flechazo en el set de Senkalkam, hasta el noviazgo público y la posterior ruptura, hemos sido testigos de un romance de película. Y aunque la relación amorosa llegó a su fin, la conexión entre ellos no desapareció por completo. Han seguido trabajando en la misma industria, han coincidido en eventos públicos y han mantenido una relación cordial. En este sentido, su aparición conjunta en el funeral no es del todo sorprendente. Es lógico que al tener amigos en común, ambos quisieran estar presentes para apoyar a la familia en duelo. Pero la forma en que se comportaron durante el evento sí que es digna de análisis.
El hecho de que no se evitaran mutuamente, de que intercambiaran algunas palabras y de que Kerem le ofreciera un gesto de consuelo a Ande sugiere que hay un respeto y un cariño mutuo que trasciende la ruptura. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Esa es la pregunta del millón, mis queridos Anker Lovers. Y la respuesta, como siempre, es no lo sabemos. Pero lo que sí podemos afirmar es que la puerta no está completamente cerrada. Mientras haya conexión, mientras haya respeto y cariño, siempre habrá una pequeña esperanza de que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos, ya sea como amigos, como amantes o como lo que el destino les depare. Asterisco asterisco el respeto ante todo, un llamado a la cordura asterisco asterisco. Antes de que nos dejemos llevar por la emoción y las especulaciones, quiero hacer un llamado a la cordura y al respeto. Recordemos que Ande y Kerem son seres humanos con sentimientos. Un funeral es un momento de profundo dolor y tristeza, y no es justo ni apropiado que se convierta en un circo mediático. Debemos respetar la privacidad de Ande y Kerem y evitar acosarles con preguntas ni juzgar sus acciones. Entiendo que la curiosidad es inevitable y que todos queremos saber qué está pasando realmente entre ellos. Pero debemos recordar que tienen derecho a vivir su vida privada como quieran, sin tener que dar explicaciones a nadie. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos, seguir admirando su talento y seguir celebrando su éxito. Y si en algún momento deciden compartir algo más sobre su relación, estaremos aquí para escucharlos y apoyarlos. Pero mientras tanto mantengamos la calma, seamos respetuosos y confiemos en que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Asterisco asterisco más allá de Anker, el valor de la amistad y el apoyo asterisco asterisco. Este incidente también nos recuerda la importancia de la amistad y el apoyo en momentos difíciles. Ver a Ande y Kerem juntos en un funeral nos enseña que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y estar ahí el uno para el otro cuando se necesita. La vida está llena de altibajos, y es fundamental contar con personas que nos apoyen y nos brinden consuelo en los momentos de dolor. La amistad y el cariño son un bálsamo para el alma, y nos ayudan a superar cualquier obstáculo. Así que, mis queridos Anker Lovers, aprovechemos esta situación para reflexionar sobre nuestras propias relaciones y para valorar a las personas que nos quieren y nos apoyan. Cultivemos la amistad, ofrezcamos nuestro apoyo incondicional y seamos un faro de luz en la vida de los demás. Asterisco asterisco conclusión final, la esperanza nunca muere asterisco asterisco. Y ahora sí, mis queridos Anker Lovers, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan sacado sus propias conclusiones. Recapitulando, analizamos la reacción de Kerem a Ande durante un reciente funeral, exploramos las diferentes interpretaciones de su interacción, reflexionamos sobre la importancia del respeto y la privacidad y destacamos el valor de la amistad y el apoyo. La pregunta clave sigue siendo, ¿qué significa todo esto para el futuro de Anker? Y la respuesta, como siempre, es no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la esperanza nunca muere. Mientras haya conexión, mientras haya respeto y cariño, siempre habrá una pequeña posibilidad de que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos. Así que, mis queridos Anker Lovers, sigamos soñando, sigamos apoyándolos y sigamos creyendo en el amor. Porque el amor, al final del día, es lo que mueve el mundo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es invaluable. Los invito a dejar sus comentarios abajo y a compartir sus pensamientos sobre todo esto. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos Anker Lovers y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y muchísimas Anker bendiciones. Chao, chao. Y recuerden, Anker para siempre en nuestros corazones.